Cuatro remates al arco de Talleres, 4 remates de Talleres, ninguno fue al arco, un remate de Boca que fue al arco. 0-0 va. Sí, 20 minutos. Y esto arrancó. Después fíjate si hay una pechera sana de la verde, no sé si están justas, ¿no? Para Cape, que está ahí, que tiene rota, no sé si le molesta o no. ¿Está sana esa? No, está rota. Está igual. Si no, hace un nudito. Sí, es lo que hay que hacer. Igual, si no se fija. Sí, no creo que se queje. Sí, hay algunos la usan de así, toda torcida. Sentate acá, boludo. Estoy bien. La verdad que soy tan vicioso de compu que estoy todo el día sentado. En un momento que esté fuera de casa quiero estar parado. Además en la semana estoy laburando en un call center, así que toda la semana, todo el día sentado. Sí. En el call center, cuando puedo estar parado. en el call center, ¿qué haces? En la atención a... No, vendemos una asistencia. ¿Puedo usarla para calentar ahí? Sí. No, la ¿La bocha? No, la ¿calentamos bocha un toque no. ahí? ¿No? La idea es que no. Ok. Si no, fíjate de pedir una Está ahí. fresco. Alguna de las que están gastadas seguro te dan. Le da la pechera. Toma para calentar. Tomá. Calentate. Se lo ponían los... No, en el concepto tenemos una asistencia para usuarios de tarjetas Visa y Mastercard. Pero nada, es llamar, arrancar el speech y que te arranquen a putear. Sí, básicamente es el pan de cada llamada. El call center te quema, boludo. Yo me cago de risa. Yo me cago de risa, boludo. A ver, me aguanto la risa en el momento y una vez que corto me arranco a reír. Claro. Ya todos saben que cuando me empiezo a reír es porque uno arrancó a las puteadas. Ni siquiera me dijo hola que arrancó a las puteadas. Y eso que anda, vos le estás ofreciendo y te empiezas a putear. Claro. No, le digo, mi nombre es Juan Cruz y me comunico desde Online Assistance y arrancan, la concha de tu madre, me llaman, me vienen llamando hace 6 meses que me llaman todos los días para ofrecerme siempre la misma pelotudez. ¿En serio? Pero yo no. Pero yo la primera vez que lo llame. Es la primera vez. Es que sí, boludo, hay un montón de veces que el sistema nuestro te buchonea si alguien del call center lo llamó antes. Claro, y hay algunos que me dicen, me vienen llamando que no sé qué, y el sistema me tira que soy el primero que lo llamó en la historia. Hay algunos que quieren zafar diciéndome no, pero ya me pasaron los numeritos. Yo vivo en el sistema y soy el primer llamado. No te pasaron los numeritos. O te pasaron el numerito o otro call center te pasó el numerito. Pelota. Ahí te la dan, creo, Juan. A mí me habló. Listo, amigo, ese árbitro. ¡Vamos, Boca! ¡Dale! No tengo ni idea. Y para esto me pagan. Tuviste una pared y te pasaste como 4. Qué paja un pelotazo con este. Sí, amigo.
Que te pegue un pelotazo en la cara, boludo. Y decís que yo me puse dobles medias y tengo los pies calentitos, porque la semana pasada pasé un par de veces la pelota fuerte con los pies fríos. Ah, sí. ¿Cómo me dolió, güey? ¿Cómo me dolió? Pará, me rebalé y después patearon. Nuestra, Pancho, nuestra. Nuestra, cobrada, boludo. ¡Feli! Dale, ahí. Piña, solo dice que dejé Chechi para que tira los dedos. Boludo, Adrián, ¿Cómo que gol de quién anulado? La concha de su hermana. ¡Ah! ¿De qué? Gol de Cavani anulado. La concha puta. Tirar al río. La va a ir a buscar ahí con el dengue, boludo. Claro, boludo. La vas a ir a buscar vos. A esta altura ya el dengue te trae de nuevo para la cancha, boludo. ¡Solo, amigo! ¡Solo! ¡Bien, Guille! ¡Bien, Lucho! ¡Bien los dos! ¡Parezcan! Vení. Medio, Pipe. Veo. Dale, Feli, dale. Hacelo. No, pero si lleva primero no. No voy a volver a trabajar. La tengan ahí, no pasa nada. Alto ahí, ojo. Bien. Amarilla. Una buena posibilidad de gol esta. Me matan los que protestan, viste, los que protestan correcto, viste. Entrá, amigo. Esa era una ocasión deliciosa de gol. Claro. Gordo. Cuando vos vas al campo, pero de la barrera van a salir para arriba. ¿Te parece el meme viejo del chabón que te traducía la letra de una cumbia a bien hablado? Ah, sí.
Es literalmente ese meme, es una ocasión manifiesta de gol. Ya te digo, bro. No, no estoy un carajo. Tardaban un montón, ¿no? Tuvo 10 minutos para leer. Volemos, replegamos. Creo que van 15 igual. No, 10. ¿10? Ah, entonces arrancó 22. Listo. Pensé que había arrancado 18. Dale, Guille. Dale vos. ¡Qué golazo! Bien, Guille. La contradefensión. Mantenemos el orden acá. Como venimos haciendo. Bien. Callado la boca. No te escucho más. Me tengo que ir. Ese muchacho se lleva la cerveza. Vos, Guille, vos. Ponelo a Mati. Listo, presiono. ¡Uy! ¡Dale! Ahí está. Listo, lo condenamos. 1-0 recién. Esto es... Grupo Nosotros. Ahí va a jugar Nico. Nico del otro equipo. Dale, José. Buena, Pollo. Bueno, Pollo. ¿Cuánto va, mi papá? Mati, bien terminado. Bien, Mati, bien, Lucho. Está en horario, ¿no? Mira, lo paró el semáforo y la ¡Oh! y tardó 20 minutos. Vargas, Y a veces por ahí Vargas, vení. Vargas. 40 minutos ya. No está para nada en horario. No voy a entrar, boludo. Ponele que tenés que jugar. Raro, un poco más abajo, Ahí, Tommy. 2-0. Grupo A de Libertadores. River Nacional. Lucho. Yo coincido con el árbitro de que no era cobrado. Bien, Joa.
Al trote, dale. Bien, No bien, le quieren jugar a Concept. ¿Quién? No, excepto Real Seimer, que es el otro equipo, es el otro de los otros 3 equipos que comparte de grupo. Ni Murciélago y no me acuerdo cuál es el otro, que ya le dieron los puntos a Concept. El único equipo que se le animó a jugarle fue el Real Seimer. ¿Y cómo salió? 4-2 ganó Concept. ¡Banda, banda! Sí, le tuvo que dar vuelta al partido. ¡Dale! 2-0 le ganaba. Salía bueno que fue. No pongo ficha, pero tampoco le damos a pelea. Ojo con gente. A diferencia de Torino, no sabe. ¡Joder, contra! ¡Dale! De hecho, con Torino no pero sobraron todos. Los últimos minutos se tiraban muy abajo. O sea, no me digo que se tiraban muy abajo, que se metían a defender, sino que se tiraban abajo de que o la perdían y ya está, o pues ya para el segundo tiempo era otro Torino. Y no solo con Concept, yo que les hice vedor varios partidos, eran muchos partidos así, que lo venían ganando y lo terminaban perdiendo porque Sigo ganando ahí. o se lo empatan, o no sé. Por eso Buen converte y sorpresa, por ejemplo. Vayamos Para mí es un elemento. y con Para mí, si es por los chistes, ¡Ey! ¡Ey! y era el mismo equipo, creo el único que tenía. Dale, delantero dale, para que Pollo. fueran ¡Pollo! estaba el 5 del medio. ¿Cómo que? ¡Mucho! Y así todo, está bien, no tenían cambio. Esa fue una ventaja. La cosa con Concept era ponerle la marca personal a la chancha y un defensor extra para llegar a tapar el pase por si la pelota le caía bien a la chancha porque no podía definir bien. Porque Yo la más realidad que es que ese- Concept en 8 no es mucho más que, además de que sí juegan bien. Casi 3/4 del partido la estrategia es vamos a dársela a la chancha, que él resuelve. Para mí no me parece. Yo te digo, los del medio juegan. La clave está para los del medio. Lucas, boludo, sí, está bien, pero no. El tema está para los pibes que juegan. Esos sí son los que generan el juego y los que le dan el funcionamiento al equipo. Así que, Sí, básicamente, y en el medio tenés Nahue, Seba y Román. y el flaco ese que la Barracas, Román, en Sportivo Barracas. que ese fue el que nos ganó el partido de él contra Torino. Ahí en la liga. ¿En la liga o en la copa? No, la copa el día que jugamos copa jugó el padre de él. ¡Entren! ¡Entren! Y no teníamos chance. El partido que teníamos que estar todos no estaba. Y después el último que nos fue, Y encima les habían echado. Me acuerdo que me contó Gaby que le echaron a uno a ustedes y al mudo a Conce. el tema es que el último que sí que estábamos todos, creo que faltó uno solo, pero estábamos Y ahí olvidate, 7 contra 7, Concept jugando ya hace 2 años fútbol 7, que juegan casi de ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Juez! y encima con espacios. ¡Leche! Que por literal yo creo que cuando juegan fútbol 7 no ganan por más goles porque la cancha es más chica que la cancha de 7 contra 7 es una locura. Ahora, Mañana iban a jugar y les dieron presionamos, presionamos. Dale, Fran, vos ahí, vos ahí. Dale, 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 dale. Dale. contados. Dale, 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 dale. por fase de grupos. Ah, porque son iguales. Claro, igual es recién la fecha 3. El primer partido le dieron los puntos, Real Seimer le dieron jugar, ganó 4-2, y ahora jugaban mañana y le dieron los puntos. Va a jugar 2 partidos.
Igual yo creo que va a cargar con orgullo y No, pero Murciélago le viene a jugar a Concept mañana y se come una docena de goles. Así te la firmo, una docena de goles. Sinceramente, Concept es un equipo que hoy en día, si estuviese jugando, yo creo que hoy en día estaría puntero en la primera. Y Murciélago es un equipo que está a mitad de tabla. Sí, no tiene Lo mismo el otro, no me acuerdo cuál es el otro equipo. Argentinos creo que le ganó. Amigo, Argentinos jugaron la última fecha del torneo pasado y le ganaron. Mirate, Pichi. Sí, 8-2 creo que fue. Sí, que lo vi en la página. Y es hoy por hoy es uno de los mejores equipos. ¡Izquierda! Metete al medio, Feli, metete al medio. Capaz Pujato también. Y eso yo creo que si hoy en día estuviese Concept, esos serían los 3 partidos más complicados. Por el juego bonito lo vi jugar con ellos la otra vez y creo que perdieron. Y Italia después lo peloteó, pero no me pareció que tuvieron un re equipo. Argentina sí es buen equipo. De hecho, le ganan a Bondi-Bao la Supercopa habiendo estado un mes sin jugar a fútbol 8. Cayeron acá a jugar la Supercopa fue de uno, cancha de fútbol 8 y le ganaron a Bondi-Bao la Supercopa. 1-0 nomás. Según me dijeron, merecía más. Yo pude haber venido y no me avisó la buena jugada. Tipo el viernes que él salió de casa para venir a jugar acá a la Supercopa, yo estaba acá. No pensé que se iban a ganar. ¿En contra? Ah, pero me estabas hablando de juego bonito. No, la Supercopa fue Concept contra Bondi-Bao. Iba a ser contra el campeón de la Europa, pero el campeón de la Europa se fue del torneo antes. ¿Y quién queda el campeón? Claro, no, quedó el campeón de la Bondi-Bao. Fue una copa de campeón contra campeón, pero... Quédate. Y voy a decir que era para variar. Y si tenía con más partidos encima, porque sin estar fuera de ritmo, le ganaba por más. No digo que Bondi-Bao es un equipo malo, es un equipo bueno, pero es un equipo bueno de tercera. Yo juego a partidos. Ah, ¿jugabas más tarde con Pujato? Y a la noche sábado. Mañana a la 1. Sí, bien. Juega a la mañana. ¿Quién? Gonzalo. Sí, juega 5-7. ¿Qué torneo es? El Atlántico. Claro. Ahora están jugando ahí en 9 áreas. Ahora están jugando en la cancha de Vélez porque la cancha que tiene Atlanta, el fútbol 7, en uno de los temporales de principio de año, le levantó todo el tema. Un brazo. ¿Quién gritó vamos por los 5 ustedes? Vos sos el capitán, vos tenés que saber. Si uno gritó eso, paralo ahí. Lucas, escuchame, no voy a hablar yo. Dale un momento a todos para respirar. Deja jugar la pelota. Están jugando en 11 también, la otra vez estamos ahí. No sé, está en la camiseta. Sí, tuvieron un partido que no tenían arquero, tuvo que atajar un
central y se comieron 4. Encima el equipo, a los que jugaron, el equipo cortevista, esos que te hacen, no sé, un equipo que ya juega fútbol 11 en un club y lo meten a jugar a un torneo amateur para tener un partido extra por semana. Bueno, era un equipo así. Pero la única falencia por ahí que tengo es la salida de la pero después de esto tengo que tomar de salir a guardar pases así verdad. Ah, sí. Pero sí, lo sé, pero con Lucas jugaron ahí, no, igual que un par de partidos. No era Uy. Uy. Vale, señor. ¿Todo bien? No nos durmamos, ¿sí? No nos durmamos. Estamos yendo a matar en toda. Cancha bolsa. Repleguemos un poco y descansemos, boludo. Si vamos a matar en todas, nos matamos. Vos, Guille. Dios mío. No me tengo que hacer cargo de lo que... ¿Quién dijo ese comentario? ¿Quién dijo ese comentario? Yo la verdad que no escuché nada. Y Lucas se pone loco porque uno dijo vamos por los 5, pero ¿qué quiere que haga? Ahora lo voy a hablar con el capitán igual. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le digo, por favor no lo sobren. ¿Qué ¿Por qué te dijeron? No, porque un jugador cuando mete el 3, el tercer gol, dice vamos por los 5. No lo llego a agarrar quién. Entonces Lucas se pone loco y dice, ¿quién dijo eso? Y entonces, como caballito de mar, iba a pegar a alguno. No pudo agarrar ninguno. Entonces agarré, paré el partido y le digo, Lucas, ¿vos querés jugar el partido o te querés ir afuera? Me parece una boludez que te moleste porque igual dijo vamos por los 5. ¿Sabes lo que pasa? Que le agarra bronca porque están en desventaja. Pero bueno, hay alguno que tenga que mirar que no vi, que no, están pegando. ¡Vamos, che! ¡Vamos! Pero no te vayas mucho que lo partimos. Está bien. Lo mantenés ahí, boludo. Sí, ganamos los dos. Porque son horas son caballitos para la camiseta. ¡Misma! Dale. Aparece Vichy. Pues, cambio. Gordo. ¡A la izquierda! Pedo, vale. Solo mato. ¡Sí, vos! Para mí entonces... ¡Feli! Te quedamos solo, ¡Feli! Pero ustedes van para arriba y... Ah, Pardo está abajo. Claro, Pardo ahí. El amigo fue por dentro. ¿Vas a defensa? ¿Me vas a poner 3? Sí, como siempre. No me acuerdo, no lo pongo hace Juan. ¡Feli! El amigo de Feli juega por dentro. ¿Ves el medio?
Es una piba, se queda perfecto con la zurda. Está jugando. Pero claro, Cardali me manda. Claro, sí. Pero no, pero dijo que le empezó a gustar. Una cosa que... ¡Luego el medio! ¡Vargas el medio! Agarren todos a uno, háganse cargo de la marca de uno. Y no tengo a nadie, y no tengo a nadie. Ahí está. 3-0. Yo traía a Mayra. No se mandó ningún. ¡Primera espalda, Reo! Encima imagínate lo que Dijeron que iba a nevar. Ya lo vi. Ya a mí me salió un chabón re caliente. Profe. Alegrí, profe. Alegrí vos. Dale. Boludo, para que no ni nada. Está bien. Ciérrenlos. Eso. Ciérrenlo, boludo. Concha de la lora, boludo. Dale. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué cosa? Nada, que yo pongo el partido acá en cargar resultados, así lo voy subiendo mientras van haciendo los goles. Y se te vuelve a empezar. No, bloqueo el celular y cuando lo desbloqueo se fue para atrás. No, loco. ¿En qué momento fue para atrás? Y si lo minimizás y lo bloqueás. Y si lo minimizás y lo bloqueás. Puede ser. Era lo decía Nicolás Redondo. No, pero no se te nota tanto. No, Pardo ya se rindió. ¡Buen cambio! ¡Buen cambio! Te toca, pero la seguiste, boludo, te tirás al final. Igual te quedaría. Te quedaría. ¡Abajo! Yo me voy a quedar pelado. ¡Dale, cara! Pero es que se me va a notar el toque. ¡Luego el medio! Saca la pala. ¡Levante! ¡Benchi! Pero él tiene apoyo. De cara! ¿Qué te va a hacer acá, Caña? Fran, el tuyo es el que está ahí, el negro. Ah, claro. Todos. Era un buen Cerca, partido. Fran, cerca vos. Acércate. Esto le ganaron 4-0 al Barry y le ganaron a... No, al Barry no. Le ganaron 6-0 cuando nos empatamos. 6-0. O sea, no sé cuánto. Diferencia de 6. Le ganó Potiguaya en partido. Nosotros perdimos. No, o sea, sí merecido, pero... Vamos a ver que se
Mis guachas, ¿cómo andan? No vale la pena. La rubia. ¡Carga, Pichi! ¿Y abajo? Dai, estoy hablando, salame. Tocá y andá, boludo, tocá y andá. ¡Vamos, tres!
vas? Ah, no, a me dice el Checo, me dice, ¿laburaste hoy? Ah, voy a hacer el día de laburo comiendo el Checo, boludo. Fuera Martínez, boludo. Una foto con Yara, vení. Feli Vargas, pero no. ¡Feli, toda! ¡Toda! Pasalo tranquilo nomás. ¡Dale! No me los perdí, hubieron 2 goles más. Vale, volvamos, ¿Los viste? ¿De quién es? Vargas. Próxima. ¿Ahí te vos? Vale, otro. Vamos a desconfiar. Uno fue de Vargas. De este. ¿Lo viste una de quién los hicieron? No, ¿quiénes no? Uno lo hizo este, Vargas. ¡Buena! ¡Qué linda! ¡Dale la vuelta, che, dale! Y el otro, el de allá, no sé cómo se llama. Dale, que volver, Sí, no podemos subir todo, hay que volver. Yo me estaba quejando de que se iba para atrás la aplicación y al final la terminé mandando para atrás yo para hacerle planilla a Natalia y Natalia. ¿Esto es Libertadores? Sí. Pila. Abrite. Pichi. Vargas, volver. Lichi, entro yo, subí. Buen cambio. ¿Cuál es el otro que me decías? ¿Cuál anotaste? Tengo uno de Redondo, uno de Vargas. Vargas hizo 2, ¿no? Creo que hizo 2 Vargas. Uno que pegó de lejos de acá. O sea, sigue el Parque Sarmiento, que está enrejado, y ahí busca pasar que apenas te asomás, para el lado bordeando el parque, por Triunvirato, hay la entrada de autos, también entra la gente por ahí. Y ahí hay un chabón de seguridad que tiene que salir a la cancha de CB5. Si te la agarra conmigo. Las primeras 2 canchas que vas a ver, otras por el Parque ¿Y Sarmiento. el 9 de Rossi, por casualidad, sabes cómo se llama? Las primeras 2 que vas a ver, en esa primera jugamos. Igual ahí tenemos que estar dentro del parque. Nos faltan los 2 goles del 30. Ah, no, pero no es no escucha. Sí, eso. Porque Víctor que quiere usar la 10. Sí. Soy el negro. Sos el negro. Tendrán los poderes del negro mayor. ¿Cuánto va a estar? 7-0. Puede ser que Magaldi haya ido un montón de veces al equipo de la fecha. Fue un montón de veces. Me cagaron al jugador que iba a poner. ¡No lo queremos que queda poco, dale! Ahí está. ¡Llega! Pichi, la próxima. Bienvenido, señor fútbol. ¡Ey! ¡Todos a uno! ¡Todos a uno! Sí, esa es la ¡Mírenlo! ¡Síganlo! ¡Agárrenlo! Pichi. Dale, pues. Tomarle la cabeza. Si ya vamos a la El árbitro nos rompió el orto. 15 lucas árbitra. Árbitra 7.
¿Estás buena? ¿Es una que vino una vez al FEM? Era el mejor partido que ibas a ver en toda la historia. Mirá, último minuto, 8-7. Perdón. El chabón se saca, hace el octavo, viste, lo da vuelta, se saca la camiseta para festejar Anulado. y cae muerto de hipotermia, en 2 segundos. Cobrado offside la vida. En línea me lo confirmó. ¿Dónde se llama? Sí. En la última cancha, está dirigiendo Juli ahí, la pido. ¿Quién la pidió? Sí. Dirige bien. ¿Masculino? Juli. Ah, claro, ese es todo un todo masculino. Sí. Dirige bien. Esa tiene que ser que sí. Yo no Es la que vino a dirigir femenino, ¿no? No. Ganó Le pegó un baile, boludo. Ortúzar. Al primer partido fue Al principio iba re parejo y después empezaron a tocar lo de Ortúzar. De Ortúzar, boludo, en un momento. En el final veías todo camisetas azules girando, boludo, tocando de primera, boludo. Y eso también no está libre, boludo. Sí, nada, boludo. Hoy juega de 5 ahí. ¿Quiénes somos? 8. Son Liverpool. Somos 8 exactos. El equipo es yo, Juli y Jen. De 5 Víctor. Por derecha Tute. Por izquierda Gonza, Guatador. Y Santino Moraguero. ¿Y Rachín juega? Natalia Natalia. Prohibido, no me acuerdo. Yo los vi en mi vida. Son raros. Tampoco, boludo. Solo sé que tiene un escudo re feo. Sí. Onda, yo que tuve que poner los escudos, boludo, parecía hecho con paint. Y supuestamente viene un pibe nuevo, ya lo anoté. En Liverpool, me habló por Instagram. Pero dice que Falta juega. que venga Gian a jugar con Liverpool. Pero dice que juega defensor, así que tampoco me cambia mucho. Te quiere serruchar el piso, boludo. Y vale, muy fácil ser. Yo tampoco me pongo. A ver, tanto. si juega mejor, ¿Vos que querés me que lo te, serruche tranquilo, vos ¿viste? querés que te serruchen y antes de cagarte de frío ahí, no? A ver, si es mejor que yo y el chabón es, no sé, si el chabón es Puyol, que me serruche el piso, lo más bien no tengo ningún problema. prefiero ganar Miro en el, a jugar. de repente soy Pinto, el arquero del Barcelona, boludo, come banco, boludo. Soy el del City ahora, boludo, ese Carson. 2 Champions ya ganó. Una con Liverpool de tercer arquero. Soy como Chiarini, boludo, multicampeón, papá. Encima Nico Rusti no se quiere quedar. No se quiere quedar. ¿Por qué? Dice que tiene pubalgia y que le duele cuando termina de jugar. No, pero sí. Que yo llegué, que se quede. ¡Y medio! ¡Te paso! Y Sánchez es goleador, así que no puedo se queda. Puede ser Vedor y gol, va a repetir. Uy, sí, igual capaz que sí. ¿Qué? Le dejo a Santi en esta cancha y última que rote conmigo. Como para tener cambio. ¿No? Juan, creo que te va a tener que traicionar. Vas a ir a otra cancha. Cuando termina Santi vas allá. Así él rota conmigo de Vedor. Tengo un cambio. Porque estamos justos, somos 8. Dale, dale. ¿Cómo están los demás? O sea, termina Rustic y me voy para el frente. Sí. Pero acá no, Platense. Sí, No, sí. Ahí va la mierda, Pero te va literal, mirá Platense, Con los che. pequeños hermanos. ¡Uy! Yo no te veo, querido. Sí, loco. ¿Por qué estás todo comiendo pequeño, boludo? Sí, ¿viste? A todos lados. A todos lados. Yo le pedí a Gaby o una porción de papa o una porción de pequeño, lo que esté ¿Dónde más compraste? barato, y la trajo Uy, qué buena está, limitado. papa.
Me trajo mitad y mitad. Están buenos. ¿Los pequeños cómo están? Están buenos. ¿Sí? ¿Tranqui? Gracias, Ale. ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigo? Ando frío, ¿no? Dale, amigo. Ahí te busco. Yo voy a contribuir con el jubilado que está sentado. Uy, boludo. Ahora te pasa este. Mirá, No sé si lo vas a querer. Sí, no importa. Viste, amigo, yo pienso en vos, boludo. ¿Querés ponerte ahí adelante? Dice perdón él, pero viste, siempre está ahí. Con el frío que hace. No, amigo. La estoy pasando muy Yo me mal. pondría ahí, viste, re virgo con un buzo. Sander Arden. ¿Qué juega? ¡Ay, la concha de la madre! ¿Qué pasó? Casi gol. Ya termina. Doble premio. Déjala así. Dale. Casi 30. Si vas a